Saludos. Durante estos 3 meses que hemos tenido la asignatura de electiva de profundización 2, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con términos importantes que llevan hacia un alto contenido semántico e histórico. En el artículo de Antolínez, titulado La contextualización del significado de la educación intercultural desde una mirada comparativa, en el caso de los Estados Unidos, Europa y América Latina, se mencionan los términos de pluriculturalidad, interculturalidad y multiculturalidad. Estos conceptos se mencionan, son diferentes entre ellos. En primer lugar, porque la interculturalidad es un término que se refiere a los procesos de interacción, negociación, comunicación y conflicto en deseables condiciones igualitarias entre diferentes grupos culturales. La multiculturalidad sería un término puramente descriptivo que recoge la multiplicidad de grupos culturales, según menciona, en un contexto dado sin que haya una interacción necesaria entre ellos. Y finalmente la autora menciona a la pluriculturalidad como el más fuerte de ellos y que sugiere una pluralidad histórica y actual en la que varias culturas comparten un espacio territorial y conforman una identidad nacional. Luego tuvimos la oportunidad de dar lectura al texto de Catherine Walsh, que nos habla acerca de la colonialidad y justamente su concepto como un proceso en el que unos se miran superiores a otros y del cual surgen múltiples formas de discriminación entre las personas. Esta encumbra o establece su poder al menos en 4 ejes, que es la colonialidad del poder, la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y la colonialidad de la naturaleza y de la vida misma. Entre las tareas que fueron asignadas dentro de esta asignatura pudimos elaborar lo que era un concepto propio acerca de la ruralidad. Existen trabajos muy interesantes que nos relatan un concepto distinto de la ruralidad ahora en el siglo XX y el siglo XXI, y desde la perspectiva de mi persona como un estudiante universitario, logré eh, identificar características particulares llevado hacia el contexto de la ecuatorianidad. Desde allí entendimos nosotros que la ruralidad es el territorio periférico a las urbes en las que se desarrollan diferentes fenómenos culturales, económicos y sociales, cuya población aquí en el Ecuador corresponde al 36.9%. Quienes viven dentro de la ruralidad llevan en ocasiones una actividad productiva relacionada a la agricultura. También existe el traslado hacia la ciudad, hacia el centro, para desarrollar otro tipo de oficios. Poseen una cosmovisión y una forma de organización política diferente dependiendo de la región en la que se ubiquen. Tienen intereses distintos pero direccionados a una forma de vida buena en comunión con su visión del mundo, estabilidad económica y seguridad social. También tuvimos la oportunidad de revisar un texto sumamente interesante que es Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Revisamos el primer capítulo en el cual nos ayuda a entender un proceso del inicio de la vida colonial, la conquista de América, eh, que con la crudeza propia que caracteriza a los escritores y cuyas verdades deben de ser muy analizadas dentro de un escenario histórico y cultural, sabemos nosotros que existe la posibilidad una y otra vez nueva de conocer cómo fueron realmente las cosas durante la época colonial, al menos conocer el contexto de América Latina como una región suntuosa del mundo que tuvo la oportunidad de proveer a Europa, a una España endeudada, gran cantidad de materiales suntuosos que le dieron la oportunidad una y otra vez nueva de hacer posible un desarrollo económico hacia finales del siglo XV. Desde esta perspectiva, pues, la reflexión a la que yo llego como estudiante universitario es, en primer lugar, que resulta menester siempre
el estudio, el análisis y el descubrimiento de hechos históricos que nos ayuden a entender el mundo actual. También el de tener una mirada crítica hacia todo aquello que nosotros observamos en la cotidianidad y que por sobre todo nos ayude a no tener juicios equivocados al momento de que nosotros hablamos los conceptos que no conocemos, como la pluriculturalidad y la interculturalidad, que pueden confundirse entre ellos, para que nosotros como docentes desde una mirada mucho más crítica podemos entender sus diferencias y cuáles son eh, las circunstancias o cuáles son las exigencias que puede tener la sociedad actual, y con base en esas demandas poder llevar hacia un proceso de transformación auténtico de la educación ecuatoriana y latinoamericana.